adversidad, que sea un bálsamo para nuestro dolor, que sea, Padre amado, esta palabra que se va a compartir como aceite derramado sobre nosotros, ungiéndonos, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Es bueno, es maravilloso, es majestuoso, es poderoso. Gracias, Padre, en tu infinito amor y bondad. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, porque tú eres digno de recibir todo honor, toda gloria y toda alabanza. Aleluya. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre Santo. Dios de amor, Dios de bondad. Santo es. Hoy seguimos con la segunda parte del mensaje Conociendo a Dios. Y nuestro texto de respaldo para este mensaje es: entonces respondió Yahvé a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1. Segunda parte del mensaje. Hermano, hermana. Después que Dios usó a Eliú para responder a Job y a sus tres amigos por la ignorancia de Job y la falta de sabiduría, para confrontar a Job de su pecado, entonces Dios mismo habló con Job desde un torbellino y confronta a Job en su ignorancia. Y aquí vamos a ir al primer punto de este mensaje, que es Dios y la ignorancia de Job. Vamos a Job capítulo 38, verso 3 al 5. Vamos a estar leyendo estos primeros tres versos, 3 al 5, que dice: ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aleluya. Mire, vamos a ocupar estos 5 versos para ver la confrontación que tuvo Dios hacia Job, para que él pudiera entender, recordando lo que el domingo pasado estuvimos predicando, ¿no? Que la falta de sabiduría de estos tres amigos, que deberían haber sido tres hombres sabios, en llamar la atención a Job, mostrándole a él su pecado, su maldad, porque Job se consideraba que él era justo y bueno, pero a sus propios ojos. Muchas veces nos encontramos nosotros en esta situación de Job, que decimos: pero ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto si yo soy bueno? Pero ante tus propios ojos. Y cuando vamos a la Escritura y comparamos nuestra vida con lo que dice la palabra de Dios, nos damos cuenta que no somos buenos a los ojos de Dios, sino a los nuestros. Y allí es donde Job tenía que llegar. Entonces, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios comienza a mostrarle a Job su ignorancia y manifestarle su grandeza, su poder, su gloria, su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia.
Y yo ocupé solamente estos 5 versos que están aquí para que viéramos un destello de la gloria de Dios cuando confrontaba a Job. O sea, el verso 3, el primer punto, el verso 3, Dios le dice a Job: ahora cíñete como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Oiga, hermano, ¿usted se imagina estar en el banquillo donde estaba sentado Job? Que estuvo renegando, diciéndole a los amigos: pero yo no sé por qué me ha venido este mal. Yo no sé por qué me ha venido esto, que mira, lo he perdido todo en un día, han muerto mis hijos, todas las calamidades que llegó a la vida de Job en un momento. Y Job comenzó a decir: pero ¿por qué si yo soy bueno? ¿Por qué me castiga Dios si yo no tengo necesidad de hacer esto? Es más, yo oro, lo adoro. Incluso Job oraba por el pecado de sus hijos delante de Dios, pensando que sus hijos en algo pudieran pecar, ofender a Dios, y él intercedía como papá orando por sus hijos. Pero Job no veía ni entendía el poder, la magnificencia y la grandeza de Dios. Y muchas veces nosotros no entendemos cuán grande es Dios. Cantamos esa alabanza que dice: cuán grande es Él, o cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, pero no tenemos ni idea, hermano, ni idea de lo grande que es Dios. Y yo le voy a dejar de tarea que usted lea del capítulo 38 en su casa al capítulo 41, cómo Dios habla de su grandeza y de toda la ignorancia de Job. Entonces él, mostrando su grandeza en estos capítulos del 38 al 41, Job entiende que él no sabe nada, que es ignorante ante la majestad de Dios. Y eso tiene que ser para nuestra vida también. No creer que no la sabemos toda. Hermano, yo no me la sé toda. Yo puedo ser un hombre usado por Dios aquí para hablarle a usted, pero yo necesito escudriñar, estudiar, como quien dice, navegar en las aguas de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra que está aquí es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada vez que yo la leo, ella me corta y me quita cosas que tiene que quitar y cambia cosas que tiene que cambiar en mi vida. Pero si usted no la lee, no espere que ese árbol que la Biblia dice que está plantado junto a corrientes de agua, que es usted, dé fruto en su tiempo y que sus hojas no caigan. Si usted no se inserta a la palabra, no la estudia, usted va a ir secándose y sus frutos se van a ir secando y sus hojas se van a ir cayendo y no va a dar fruto nunca. Ahora, que Dios te diga: cíñete tus lomos, es como decirte: amárrate los pantalones, como se dice hoy en día, jálate el cinturón y amárrate los pantalones si eres hombrecito, si eres varón. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Ay, Dios mío, ¿qué le podemos responder nosotros a Dios? El verso 4, Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Primero amárrate los pantalones, Moisés. Amárrate los pantalones, Diego. Amárrate los pantalones, Rodrigo. Amárrate los pantalones, hermano Miguel. Amárrate los pantalones, Amer. Si es que tú tienes inteligencia, respóndeme: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? ¿Dónde estabas tú? Ya con esa respuesta, ya, ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a confrontar a Dios? Ya con eso Job no, pero Dios quiso seguir diciéndole, y esta es una pequeña muestra, hermano. Si usted lee del capítulo 38 al 41, usted va a quedar sorprendido de las maravillas que Dios le habló a Job. Hasta del Leviatán le habló. Léalo, va a ser edificado. Y le hace otra pregunta en el verso 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, dime, ¿quién ordenó las medidas de este mundo, de este planeta llamado Tierra? Y añadió: ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Quién es capaz de? Hermano, el hombre siempre ha querido
descubrir cosas como para mostrarse sabio o inteligente, y cuántos kilómetros hay de aquí a la luna, cuántos kilómetros hay de aquí al sol, cuántos kilómetros hay alrededor de la tierra, y todo lo quieren como explicar, pero no saben nada. No saben nada, porque en el verso 6 Dios le dice: ¿sobre qué está fundada su base? ¿Dónde está fundada la base de esta tierra que la sostiene en el universo y no se mueve? ¿Quién puede explicar eso? Hay puras teorías de científicos, pero nadie sabe cómo se sostienen los planetas. Ellos tienen teorías, pero Dios es el que sabe cómo las colocó y cómo colocó todo para que funcione de forma perfecta. Y en el verso 6 dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Sabe qué significa eso? La piedra angular. ¿Usted sabe quién es la piedra angular en la Biblia? Jesucristo es la piedra angular donde muchos van a tropezar. Dice que esa piedra hará tropezar y caer a muchos, y a otros les caerá encima y los va a desmenuzar. Nosotros fuimos tropezados por esa piedra angular y hoy estamos aquí. Esa piedra angular que se llama Jesucristo llegó a tu vida y te estorbó para que tú no caminaras como querías o como te gustaba, sino que caminaras como Él manda. Pero el que no acepte ser tropezado por esa piedra y caer, y cuando se refiere a caer, se refiere a postrarte de rodilla, y caer de rodilla postrado delante de Él y declarar, porque dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esa es la piedra angular de la cual habla aquí el Dios omnipotente, diciéndole a Job: ¿y quién puso la piedra angular cuando todas las estrellas del alba? Y las estrellas del alba se refiere a todos los ángeles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo cuando él pecó, que son los demonios que hoy le sirven. Esas son las estrellas que se refiere aquí Dios, que le alababan y se regocijaban con los hijos de Dios. Entonces, ¿dónde estaba Job? ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Que a veces queremos cuestionar a Dios, que a veces queremos cuestionar la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El domingo pasado estábamos hablando de que tenemos que quitar el por qué y poner el para qué. ¿Para qué Dios esto? ¿Para qué Dios aquello? ¿Para qué Dios me sucede esto? Entonces, vamos al segundo punto de este mensaje. Job y el temor de Dios. Capítulo 40, verso 1 al 5. Y dice así: además respondió Yahvé a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Yahvé y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Mira, hermano, aquí podemos ver cómo cambió la actitud de Job al verse cara a cara con la sabiduría de Dios. Porque el verso 1 y 2 es una dura confrontación de Dios a la ignorancia y pecado de Job y de todo el que quiere contender con él. Esos versos 1 y 2 es una confrontación para cualquier ignorante que sin conocer a Dios quiere contender con Dios. Hermanos, si nosotros que estamos estudiando la palabra y nos falta mucho para entenderla, el hombre natural que se pone a discutir y a porfiar con Dios
en su ignorancia. Dios le dice aquí a él. Además respondió Yahvé a Dios y le dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Usted cree que es sabio ponerse a pelear con Dios, a discutir con Dios? ¿Usted cree que es de sabio eso? No es de sabio, hermano, no es de sabio. Pero ¿sabe qué? Hoy en día vemos personas discutiendo y porfiando en contra de Dios en las redes sociales, en las noticias, gobernantes, familiares, vecinos. Usted se encuentra hoy con cualquier persona que usted va a hablarle de Dios, dice: no, yo no creo en Dios, para mí no existe Dios, yo soy ateo, para mí mi Dios es el dinero, para mí mi Dios mi casa, mis bienes. Pero no tienen al omnipotente por Dios. Aquí vemos la ignorancia de Job, que a pesar que él era un siervo, como lo llamaba el omnipotente, recto y justo y apartado del pecado, igual era ignorante. Entonces te vas a encontrar dentro de la iglesia del Señor con personas que son ignorantes en el conocimiento de Dios. Porque saber la Biblia y saber los textos bíblicos y ponerte a pelear con textos bíblicos con un hermano no es de sabiduría. ¿Es de qué? Ignorancia. Porque si tú lees la Biblia, ves que ahí dice que no perdamos el tiempo en discusiones vanas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: la Biblia, la palabra de Dios ha sido creada ¿para qué? Para edificar, para redarguir, para enseñar, para preparar al hombre y a la mujer, instruido en toda sabiduría para la obra de Dios, no para contender en opiniones ni vanas palabrerías, hermano. Entonces Job se había puesto a discutir con sus amigos de cosas que ninguno de los dos sabía, hasta que vino el Espíritu y llenó a Eliú, y Dios lo levantó con autoridad y les declaró la verdad de Dios. A veces es necesario que Dios levante un Eliú cerca de nosotros para que nos ayude a ver y a redarguir de nuestra maldad y nuestro pecado. Porque ¿sabe qué? Querer hacer razonar a una persona de tu propia mente o pensamiento, lo que va a traer es más problemas. Pero cuando tú hablas de parte de Dios, tú vas a traer una confrontación que va a dar resultado a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los versos 3 y 5 muestran la humildad y el arrepentimiento de Job ante la majestad del omnipotente. Porque dice: entonces respondió Job a Yahvé y dijo: he aquí que yo soy vil. Ya reconoció su condición. Hermano, cuando usted reconoce su condición delante de Dios, cuando usted reconoce que usted no merece nada, cuando usted reconoce que las cosas que Dios le da, se las da porque Él lo ama y porque Él quiere, no porque usted la merezca, comenzando con la salvación. Es el mayor regalo, la mayor gracia que ha sido derramada sobre los hombres. La gracia de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Entonces ahí nosotros tenemos que reconocer: Padre, yo soy el primero de los pecadores, como decía el apóstol Pablo. Yo soy el primero de los pecadores que merece ser condenado, pero le doy gracias a Dios que por el Señor Jesucristo hallamos que en Él gracia, misericordia y amor para que nosotros fuéramos perdonados. Pero nosotros queremos tomar el lugar de Dios, después no queremos perdonar a nadie. Nosotros queremos tomar el lugar de Dios y queremos condenar a las personas. Pues nosotros tomamos el lugar de Dios y queremos juzgar a las personas. Y eso es lo que hacía Job. Estaba juzgando a Dios, juzgando el juicio de Dios, que cómo era posible que Él estaba ahí si Él era bueno. Y muchas veces estamos en esta situación de Job, juzgando a Dios, cuando ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde estábamos cuando Él fundó este universo, este planeta, esta tierra? Cuando Él colocó la piedra angular, ¿dónde estábamos? ¿Qué era de nosotros? ¿Qué será de nosotros sin Él? Ahora, hermano, le dice Job a Dios: una vez hablé, una vez, mas no responderé. O sea, lo que dije
Lo dije porque era ignorante, pero ya no voy a hablar más. Y esto nos va enseñando a nosotros a hacer y a conocer a Dios, a ser ese hombre y esa mujer que está buscando la estatura del varón perfecto para conocer a Dios. Hermano, si yo le pregunto a usted, ¿usted conoce al presidente de la República? Y usted me responde, ¿usted lo conoce? ¿Usted lo conoce? Dígame sí o no nomás. Yo le diría que no. Usted sabe quién es el presidente de la República, pero usted no lo conoce. ¿Usted come con él? ¿Usted comparte con él? ¿Usted habla con él? ¿Él se preocupa de sus necesidades? No. Eso pasa con muchos cristianos hoy en día. Saben quién es Dios, pero no lo conocen. No comparten con él. No comen con él. No le cuentan a él sus cosas. No reciben lo que él les quiere dar, la corrección que él les quiere dar. Quieren saber nada más que hay un Dios. No, yo sé que hay un Dios. Y usted le pregunta a cualquier mundano allá afuera, oye, ¿tú sabes que hay un Dios? Sí, yo sé que hay un Dios. ¿Lo conoce? No lo conoce. Porque para conocer hay que tener una relación. Yo conozco a mi esposa, a mi hijo. Ellos me conocen a mí. Ustedes saben quién yo soy. Pero uno conoce cuando uno entra en la intimidad de la persona, en el lugar más íntimo de ellos. Ahí usted conoce, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Que le conozcamos y no solamente que sepamos quién es, que sepamos que hizo milagro, que sepamos que es poderoso, que sepamos que Él abrió el mar rojo en dos, que hizo derribar las murallas de Jericó, que sepamos todas las cosas que están en la Biblia. No es suficiente. No es suficiente con saber. Hay una alabanza de Juan Carlos Alvarado que dice, no es suficiente, no basta solo con cantar, no basta solo con querer hacer, es necesario morir. Y esto me lleva a Jesús hablando con Nicodemo y le decía, Nicodemos, no te sorprendas que te estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo. Es necesario morir y nacer del agua y del espíritu. Hay personas que en el camino solamente nacen del agua, que era lo que decía la hermana Lorena, que cómo es posible ir a bautizarse en agua y después vivir tu vida como te da la gana, hacer lo que te da la gana, y no decidiste morir en ese bautismo. El bautismo es una representación de morir a las cosas de la carne, morir al antiguo hombre y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Es decir, yo voy a tomar esta decisión no por una emoción, sino porque quiero renunciar a mi vieja manera de vivir para vivir una nueva vida en la que yo voy a luchar y pelear contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Eso es el bautismo. Y la gente cree que el bautismo es solamente para tomar la cena del Señor o para decir, formo parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No es para eso, hermano. El bautismo es para generar un cambio en tu vida, un nuevo nacimiento, una nueva forma de vivir, una nueva mente, renovados por el Espíritu y el entendimiento de su mente. Pero hoy en día la iglesia no es así. Muchas personas se bautizan por emoción, pero después eso le va a pasar, como dice buen chileno, la factura. ¿Sabe por qué? Porque si Dios te quiso atraer con cuerdas de amor, después Él te va a traer a través de un valle de sombra y de muerte, con sufrimiento y con dolor, porque te va a quebrantar. Y ese es el tema que aquí Job estaba pasando. Job estaba atravesando tremendo valle de sombra y de muerte, con una sarna que se buscaba una teja para poder rascarse, porque no le alcanzaban las uñas para rascarse de la picazón que tenía. Y en una condición ahí en silicio y ceniza, donde todos lo vituperaban y donde él estaba ya donde no daba más. Y allí llega Dios y le habla en este torbellino. Cuando pensamos que nuestra vida ya no da para más y ponemos la mirada y el oído en el lugar correcto, ahí entonces Dios habla a tu corazón. Cuando tu corazón ya dejó de ser esa coraza blindada y se volvió ese corazón de carne que siente, ese corazón que se quebranta y que llora delante de Dios, ese corazón que en medio de la alabanza cierra los ojos y no se vuelve indiferente, sino que adora.
Ese corazón que es capaz de decirle a Dios: Padre, yo entiendo y sé que he fallado, muéstrame el camino, ilumíname. Eso le pasó a Job. Ya no quería hablar. Ya Job no quería seguir cuestionando la voluntad de Dios. Ya no quería seguir hablando de los propósitos de Dios, sino que reconoció que era vil y pecador y que no sabía nada. Estamos hablando ya del verso 40. Recuerdan que comenzamos en el capítulo 38, cuando Dios le dijo: amárrate los pantalones. Ahora estamos en el capítulo 40. Ya hemos recorrido ya 2 capítulos. Y en estos 2 capítulos ahora Job entendió que él no tiene que hablar ni cuestionar la voluntad de Dios, porque él no sabe nada. Ahora, los versos 3 al 5, que mostraban la humildad de Job, del omnipotente Dios, manifiesta también la ignorancia del hombre hoy en día que no quiere recibir a Dios. Del hombre que hoy se va a poner a porfiar, se va a poner a juzgar y a decirle: estos aleluya, estos cristianos y esto. Y vemos un montón de personas así que están en contra de las cosas de Dios. Es más, adoran a Satanás, y hay satanismo y hay todas estas cosas, porque son ignorantes y de verdad no saben, ni siquiera tienen ni idea. Porque si ellos quieren adorar a Satanás, ellos deben entender que Satanás fue creado por Dios. Entonces, ¿para qué voy a adorar a algo que fue creado por Dios cuando puedo adorar al Creador? Eso es lo que interesa, adorar al Creador. No podemos ir a buscar los panes y los peces. La gente seguía al Señor Jesucristo, seguía a Jesucristo cuando Él iba a predicar el sermón del monte, porque tenían hambre de la palabra, pero hambre también de comida. Y cuando Él multiplicó los panes y los peces, después de ahí siguieron siguiéndolo. Y Jesús le decía: me siguen solo por los panes y los peces, pero no me siguen de verdad a mí. Y ese es el problema hoy en la iglesia. Hay mucha gente siguiendo los panes y los peces dentro de la iglesia y no siguiendo al Señor Jesús. Nosotros necesitamos seguir al Señor Jesús, no seguir al hombre, no seguir lo que tus ojos ven, sino seguir lo que la palabra te enseña. Y usted va a ver que no se va a desviar. Y lo que haga el hombre que se falle o se equivoque, no le va a afectar su fe. Pero hay gente que le afecta su fe. Ve que un pastor falla, que un hermano falla, que un líder que aquí, que allá. Ay, no, no voy a ser cristiano porque mira cómo se comportan ellos. ¿Y acaso tú estás siguiendo al hombre? ¿Acaso el que te llamó fue el hombre? ¿Acaso el que murió por ti fue el hombre? Entonces necesitamos seguir ¿a quién? Al Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo tenía que aprender Job y lo tienen que entender muchas personas. Pero esto no es para todos. Como decía la hermana Alejandra al principio, la palabra de Dios no es para todo el mundo, pero es para todo. ¿Cómo así? Sí, pues la palabra de Dios ha sido dada para todo el mundo, pero no es para todo. La salvación es para todo el mundo, pero no es para todo. El llamamiento es para todo el mundo, pero no es para todo. Muchos serán los llamados, pero solo los escogidos lograrán entrar. Tú tienes que ser un escogido, una escogida. Porque Él te va a escoger de entre qué, de entre el trigo y la cizaña, y te va a apartar. Y a la cizaña la va a quemar, pero a ti te va a entrar en su granero. Y te va a decir: ven, entra conmigo, buen siervo, buena sierva, fiel en el gozo de tu Señor. Aleluya. Ahora, ¿quién puede ser como Dios? ¿Quién puede ser como Dios? Capítulo 40, versos 6 al 14. Dice: respondió Yahvé a Job desde el torbellino y dijo: ciñe ahora como varón tus lomos. Aleluya. 2 veces le dice que ciña su cinturón como varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Mira lo que le pregunta Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira al altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo.
y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Aleluya. Mire, Dios aquí le comienza diciendo a Job: ahora respondió Yahvé desde un torbellino y dijo. Dios tiene muchas formas de hablar. Desde el Antiguo Testamento hemos visto que Dios le habló a Moisés a través de ¿qué? De una zarza con fuego. Le habló a Samuel a través de ¿qué? De sueño, cuando estaba durmiendo. Samuel, pregúntale al sacerdote Elí si lo había llamado él. Le habla también a Elías a través de un silbo apacible en medio de una cueva. O sea que si tú quieres buscar la voz de Dios y crees que la vas a encontrar en una persona, te equivocas. Tú vas a encontrar la voz de Dios a través de la palabra que la persona predique. Porque hoy Dios nos habla a nosotros a través de su palabra y del Espíritu Santo. Esa es la forma de hablar de Dios hoy en día. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, escuche la palabra que predica el predicador y ponga la atención a lo que Dios habla en medio de ella. ¿Por qué? Porque esta palabra, hay partes que le funcionan a uno, hay partes que le funcionan a otro, pero usted tiene que sacar lo que usted necesita de ella. Y con un corazón dispuesto, usted va a recibir la palabra que Dios tiene para usted. Ahora, del verso 7 al 8, Dios le dice a Job: amárrate tu pantalón como varón, porque yo te preguntaré y tú me contestarás. Y esto es para los que buscan contender con Dios. Cualquier persona que quiera contender con Dios, nada más hay que decirle: léete el capítulo 38 al 40 del libro de Job y vas a tener tu respuesta. En estos días yo siempre subo la palabra de Dios de lunes a viernes o hasta donde me alcance, por pequeños episodios, porque sé que hay personas que no tienen el tiempo para ver 40 minutos de seguido un mensaje, y yo subo mensajes de 7, 8, 10 minutos que tú puedas leerlo en una hora de almuerzo. Y una persona me comenta: yo quiero saber quién le ha dicho a estos pastores, quién escribió la Biblia. Quiero que me respondan así arrogantemente, que me respondan estos pastores: ¿quién escribió la Biblia? Como diciéndome, la Biblia fue escrita por hombre. Yo entendí el espíritu del comentario y yo les respondí con sabiduría, porque siempre me gusta, antes de responder, no responder en la carne, porque voy a responder un disparate. Así que respondo en sabiduría y le pongo yo a ella: disculpe, la pregunta no debe ser ¿quién escribió la Biblia?, sino ¿quién usó Dios para inspirar al hombre para escribir la Biblia? Cuando usted entienda eso, va a tener su respuesta. La Biblia fue escrita por hombre, sí, pero dice que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia entera es útil para instruirnos. Ahora, si esta Biblia o esta palabra de Dios no está acompañada del Espíritu Santo, usted no va a entender nada. Van a ser solamente historias, letras y milagros narrados allí. Ahora, el verso 8 le dice Dios a Job: ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y el verso 9 dice: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas tú con voz como la suya? Y sigue diciendo el verso 10 al 13: si eres capaz tú de vestirte de grandeza, de alteza, si eres tú capaz de agarrar al impío, como dice allí
en el verso 13, en el verso, vamos a ponerlo del verso 11, derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo. O sea, ¿usted cree que usted puede derramar sobre toda esa maldad que se ve en la noticia hoy su ira? ¿Y puede hacer algo con...? No, nos enojamos en la televisión y nos frustramos porque no podemos hacer nada. ¿Alguien puede hacer algo en contra de aquel sicario que dejaron ir y todo el mundo habla hoy en día y se fue? Solamente nos enojamos y decimos, pero ¿cómo esta jueza? ¿Cómo se le ocurre? Y todo el mundo indignado, pero ¿alguien puede derramar su ira sobre él? ¿Solo quién? Y Dios le decía a Job, derrama tu ira pues contra los impíos, abátelos si tú crees que puedes. Y también le decía añadiendo, mira todo soberbio y humíllalo y quebranta al impío en su sitio. O sea que para poder yo a quebrantar a alguien tengo que moverme, pero Dios sentado de su trono hace todas estas cosas. Entonces, nuestro Padre tiene una forma, yo podría llamar como sarcástica y graciosa para mostrar su ira también. Porque Él le dice aquí, encierra su rostro en oscuridad. Y si tú logras hacer todas estas cosas que están aquí, si tú logras hacer todo lo que está allí, yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. O sea, si tú puedes hacer lo que yo hice, entonces tú te puedes salvar tú solo. Usted no puede salvarse solo. Yo no me puedo salvar solo. Necesitamos ¿qué? Al Señor Jesucristo. ¿Han escuchado ese salmo que dice que cuando cae el justo no quedará postrado porque Dios lo tiene sostenido? ¿De dónde? ¿De su diestra? ¿De qué? De justicia. De su diestra. La diestra de Job no podía salvarlo porque la diestra de Job estaba tomada de la diestra de Dios para poder subsistir. Para poder existir nosotros tenemos que tomarnos de la diestra de Dios. De la diestra de Dios, hermanos. El arrepentimiento es el propósito de esta serie de mensajes. Job 42, 1 al 9 dice: y respondió Job a Yahvé y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo lo que Dios hizo hasta llegar a este punto era para que Job entendiera que él no conocía a Dios. Él sabía quién era Dios. Dios lo conocía a él, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Pero nosotros somos muy pocos los que llegamos a conocer a Dios. Y el que conoce a Dios es porque dedica tiempo de estar con Él. Mira, hermano, usted quiere conocer a Dios, usted tiene que gustarle las cosas de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a mi esposa si no sé cuál es el gusto de ella por la comida? Si no sé cuál es el gusto de ella por la música, por la ropa, por los lugares. Allí partimos de conocer. Yo necesito conocer todo lo que ella en su vida es importante para conocerla. Por ejemplo, ayer estaba en la feria. Fui a comprar a la feria y vi tuna. Y apenas vi la tuna, pensé en mi esposa porque yo no como tuna. Y esto te hace a ti conocer. Y yo le digo a la casera que estaba vendiendo, ¿a cómo tiene la tuna? Oiga, y son buenas esas tunas, porque yo sé que en esta temporada es difícil encontrar tunas buenas, pues porque se helan o qué sé yo, se pasan. Y me dice la casera, sí, estas tengo a tanto el kilo, 1.500 me parece que estaba el kilo. Deme 2 kilos. Pero como yo le pregunté si estaban buenas, ella no me respondió. Ella lo que hizo fue abrir una tuna y me la trajo. Y yo agarré y yo le digo,
Yo nunca he comido tuna, nunca. Mi esposa me ha ofrecido, yo no me llama la atención. Y probé la tuna. Y dije, oye, qué rica la tuna, nunca la había probado. Y me puse a pensar, iba caminando para el auto, y si le llevo 2 kilos me va a reclamar que por qué le traje tan poquito. Eso es conocer. Así que me devolví, le dije, oiga dama, ¿sabe qué? Deme 2 kilos más porque no quiero llegar a la casa y que mi esposa me vaya a reclamar, ¿por qué no le traje más? Porque siempre me dice lo mismo, ay Amer, te mando por pan y queso, y tú vas al supermercado y compras pan y queso nomás. Pero es que eso me mandaste a comprar. Ah, no, yo tengo que mirar para ver si hay otra cosa que le pueda gustar a ella. Ahí entonces uno va desarrollando el conocer. Ahora te pregunto yo, así mismo como tú conoces a tus hijos, porque para conocer a tus hijos tienes que ¿qué? Compartir con ellos, estar con ellos. Muchas cosas para poder conocerlos, porque hoy en día hay muchos papás que no conocen los hijos que tienen. En la casa son una cosa y en la calle son otra. Y tú puedes garantizar que tu hijo es tal cual como es en la casa, en la calle, solo si lo conoces. Y así pasa con nuestro Padre. Él quiere que nosotros conozcamos cómo es Él. Él nos conoce a nosotros. Dice que Él sabe la palabra aún antes de que salga de tu boca. Pero ¿sabe usted cómo es su Padre? ¿Sabe usted las cosas que le agradan a su Padre? ¿Sabe usted las cosas que no le agradan a su Padre? Y eso lo entendió Job cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no es que él lo viera con sus ojos, sino que él vio el poder y la majestad que Dios le mostró en todo lo que le preguntó y él no pudo responder. Lo llevó al propósito principal que Dios tenía con esta palabra para Job, llevarlo al arrepentimiento y a que él conociera a Dios. Ya la relación con Dios y Job no era la misma. Había una relación de yo sé quién es Dios y Dios me bendice al principio. Con mis hijos, con mi ganado, con todo lo que tenía, me iba bien. Yo no tenía necesidad de nada, solamente que sabía que había un Dios, que yo tenía que orar, adorar y serle fiel, porque me bendecía. Entonces Satanás llega y provoca todo esto, pero Dios usa esto ¿para qué? Para presentársele a Job, para que él conociera a Dios y no supiera nada más quién es Dios. En los momentos más difíciles de tu vida es donde tú vas a conocer a Dios. En los momentos más difíciles es donde tú vas a conocer el brazo poderoso de Dios, la diestra de poder de Dios, que a Job no pudo salvarle. Porque tu propia diestra no te salva. Entonces, quedándonos con esto del mensaje, yo quiero ir a la conclusión y el arrepentimiento, que es el propósito de este mensaje, que yo me quiero encerrar en el verso 7 y 8 del capítulo 42. 42 dice: aconteció después que hablando Yahvé estas palabras a Job, Yahvé le dijo a Elifaz Temanita, mi ira se encendió contra Job. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no has hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, toma 7 becerros y 7 carneros y ve a mi siervo Job y ofrece holocausto para ustedes y mi siervo Job. Ora por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Miren, esto del arrepentimiento es interesante. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solamente llegó a mostrársele a Job como él quería que lo conociera, sino que estos 3 hombres que no hablaron rectamente de Dios delante de Job, Dios lo hubiera podido tratar afrentosamente. ¿Y sabe qué es tratar afrentosamente? No, haberlo tratado duro,
haberle mostrado a ellos por qué no hablaron de mí recto delante de Job. Me gustó lo que la hermana Lorena dijo, que ella de ahora en adelante va a decir las cosas, gústele o que no le guste, pero lo va a decir porque no se va a quedar callada. Y le hablaba yo a ella sobre el atalaya. El atalaya tiene que hablar a la persona, decirle a la persona lo que está haciendo mal, para que Dios no le demande la sangre de esa persona. Si usted se queda callado con una persona que está actuando mal, usted es cómplice y culpable de los pecados de esa persona. Pero si usted es una persona que está actuando mal y usted le habla, usted va a lavar su mano, si él no quiere arrepentirse, delante de Dios, de la sangre de esa persona. Pero Dios le dice, ¿sabe qué? Ahora que mi siervo Job, ahora que él me conoció, porque él de oída sabía quién era Dios, pero ahora sus ojos me vieron. Y miren, Dios le habló a Elifaz. No fue que Dios le habló a Eliú o le habló a Job para que le fuera a decir a Elifaz. Dios le habló a Elifaz y le dice, tomen 7 becerros y 7 carneros y llévenlo ante mi siervo Job allá, para que él haga el holocausto, porque a él que he restaurado y que he perdonado, a él voy a escuchar, no a ustedes. Nosotros necesitamos, cuando sabemos que hemos fallado, acercarnos al siervo de Dios para ser restaurado. ¿Por qué? Porque él va a tener allí una palabra de Dios para restaurar tu vida, en la cual Dios no te va a tratar como tú mereces, no te va a tratar afrentosamente, pero te va a perdonar, te va a restaurar. Y el arrepentimiento es el propósito principal de esta serie de mensajes, hermano. Que nosotros nos arrepintamos. El verso 9 dice: fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Yahvé le dijo, y Yahvé aceptó la oración de Job. Y esto es lo importante. Miren, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios va a aceptar tu oración. Dios va a aceptar tu arrepentimiento y te va a empezar a restaurar. Pero si tú vas con engaño, si tú vas con falsedad, con hipocresía, con mentira, Dios no te va a restaurar. Dios ni siquiera va a recibir tu ofrenda, ni siquiera tu alabanza, ni tu adoración. Porque dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, no un corazón altivo y arrogante y mentiroso, que viene y se humilla, pero dentro de él no está el deseo de arrepentirse. Es solamente una acción física para que el hombre lo vea, o un remordimiento que no produce cambios. Y con esto quiero terminar, hermano. Concluir con la paciencia que Dios tuvo para con Job, para con Elifaz, Bildad y Sofar. Fue paciente Dios con ellos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿usted cree que no estaba escuchando todas las tonteras que hablaba Job con ellos? Y que se ponían el uno con el otro a discutir. Asimismo Dios escucha hoy en día en las iglesias a los hermanos discutiendo unos con otros, criticando, juzgándose y señalando unos con otros. Y ninguno habla justamente verdad de parte de Dios. Todo el mundo habla de su propio pensamiento. Mira que la Biblia dice, y yo pienso, ¿qué les dije yo el domingo pasado como enseñanza? Quitemos el yo pienso o el yo creo y pongamos Dios dice. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, yo no digo. Yo solamente te digo lo que Dios dice. Si tú lo quieres seguir haciendo, es tu problema. Pero usted diga, hermano, hermana, la Biblia, la palabra de Dios dice que usted no debe hacer eso, no yo. Si usted se va a enojar con alguien, enójese con Dios. Y ya sabemos lo que le pasa a los que se enojan con Dios. Entonces, Dios fue paciente con ellos 4, también es paciente contigo y conmigo. Según 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el todo y el porqué de esta serie de mensajes es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Y sabe algo? En nuestra vida siempre va a haber algo de qué arrepentirnos. Todos los días, todos los domingos, siempre. Entonces Dios es paciente durante toda la semana contigo, durante todos los días, y no espere para arrepentirse los domingos. Puede ser muy tarde. Arrepiéntase cada día, cada noche. Usted hizo algo malo, hermano, corra al trono de la gracia. Doble su rodilla: Padre, me equivoqué, sé que no debía hacer esto, pero lo hice en mi debilidad, perdóname, ayúdame, fortaléceme. Pero ¿sabe qué pasa? El enemigo nos comienza a envolver, a cegar, y cuando cometemos algo malo, no queremos arrepentirnos, sino que comenzamos a ensuciarnos en el pecado, a mancharnos. Y ya cuando estamos tan sucios decimos: ¿y para qué voy a pedir perdón si mira cómo estoy? Y mucha gente se queda allí postrada. Pero Dios dice: no te he soltado, con mi diestra de justicia te tengo sostenido. Levántate,